Ah, buenos días. Bonjour. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Gracias. Ok, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la presentación de la materia y su contenido y después con la clase que corresponde esta semana. Permítanme proyectarles mi pantalla. Ok, bueno. Como ustedes saben, su aula virtual tiene 3 iconos: bienvenida, docente y asignatura. En cuanto refiere a la bienvenida al curso, este es el curso francés 1, compuesto por 3 unidades divididas en 12 módulos. En teoría debería comenzar el 6 de septiembre del 2021, pero por aquello de entre reunirlos, conformar el grupo, contactarlos y sobre todo, aún quedan personas por confirmar, se ha retrasado el inicio, pero debe terminar no tanto el 16 de diciembre, que es cuando termina el cuatrimestre, sino tal vez en la segunda semana máximo, en la segunda semana de diciembre. Con lo que respecta a la calificación, por ejemplo, de este periodo en el que han estado en inglés y, bueno, su respecto de francés, hay de dos sopas. La primera es que pueda calificarlos con la actividad que desarrollen ahorita en francés, o bien que entre inglés y lo que y lo que hagan en francés se les evalúe, o bien con inglés, vaya. De algún modo encontraremos el modo de que tengan una nota para este periodo sin que nos compliquemos tanto, sobre todo porque no es culpa suya, sino más bien, aunque de modo indirecto, pero es nuestra responsabilidad. La presentación docente es el segundo icono. Mi nombre es Raúl Ojeda Martínez, soy ingeniero en mecatrónica y trabajo en la universidad desde hace casi 9 años, bueno, más de 9 años. Maestro de francés y me ha tocado impartir robótica y también hidráulica y neumática en algún momento. Mi horario está fijado entre las 8 de la mañana y las 14:30. Sin embargo, ustedes pueden escribirme un poco más tarde, obvio, en un horario razonable. Y les voy a contestar tal vez después de este horario, de las 14:30, tarde más en contestarles. Todo depende de mis ocupaciones. Mi correo, tengo que corregirlo, les decía a sus compañeros el día de ayer, porque mezclé sin querer mi correo personal con mi correo institucional. Entonces hice un desbarajuste aquí, que corregiré más tarde y lo subiré. Pueden comunicarse mediante un grupo de WhatsApp, también sin ningún problema. Cada miércoles tengo asesoría de 13:30 a 14:30. Entonces, cualquier duda que tengan, algún tema que quieran reafirmar, etcétera, etcétera, podemos tratarlo si tienen tiempo el miércoles entre las 13:30 y las 14:30. Es el mismo enlace para todo, solo tengo un enlace para las clases y un enlace entonces para las asesorías. Es básico que sean corteses. ¿A qué me refiero? A que no tengo problema con las palabrotas, con las malas palabras, siempre y cuando no sean usadas de un modo grosero. De ahí en fuera, ustedes sean educados y nunca tendremos un problema. Presentación de la asignatura. Las competencias que tiene que desarrollar, que es desarrollar las competencias de un nivel A1, de acuerdo con el marco común de referencia europeo, lo cual implica que puedan comunicarse con expresiones sencillas y de hecho ya elaboradas con anterioridad, lo que llamamos un estereotipo, que comprendan la información básica necesaria para la presentación, para el pedir algo, para el dar indicaciones. La duración de las unidades está compuesto de 3 unidades, la primera desde el 6 hasta el primero del siguiente mes. Como ven, estamos en 29, a eso me refería con la calificación.
pronto tendré que enviar una nota a mis compañeros de inglés para que puedan asentarla sobre su calificación. Esto, creo que la mejor opción es que se dediquen a hacer la tarea que corresponde a esta semana. Sé que es poco, porque de verdad es muy poco, pero como les decía, al no ser para empezar responsabilidad suya, por lo pronto podemos hacer que su evaluación corresponda a lo que desarrollen en esta semana, sin problema alguno. Se divide como cualquier materia su calificación entre el saber y el saber hacer. Más o menos todo está resumido en el trabajo que ustedes realicen, puesto que algunos pueden y otros no están en las sesiones, por ejemplo. La asesoría, pues, cada miércoles de 13:30 a 14:30. El horario de las sesiones virtuales, tenemos 2. Están enmarcadas en el aula, ahorita los vemos. Les decía que las reglas son respetuosas. La entrega de tareas comúnmente es entre lunes y viernes. De hecho, sus clases son martes y miércoles, porque tengo la intención de que entre martes y miércoles ustedes puedan comenzar a hacer sus deberes y no el último día. Normalmente yo no respondo preguntas el último día. No me gusta la gente que deja las cosas para el último día, ¿no? Y menos voy a hacer eso. Trato de hacerlo con antelación. Sin embargo, el formulario no está abierto hasta el viernes, está abierto hasta el sábado, por cualquier inconveniente. Y de hecho, si llegan a tener algún inconveniente, por favor, háganme saber, mándenme un mensajito. Entiendo que a veces tenemos otras cosas que surgen, que toman nuestro tiempo, decirles que perturban el buen desempeño de nuestras labores, ¿no? Entonces, si me avisan, encontramos un modo de solucionar. Y por último, será aprendizaje. Ustedes son los que van a aprender. Entonces, hagan el trabajo como trabajo, véanme, siempre valorará o se valorará el esfuerzo propio que el de alguien más. Pasando a esto, lo que es su materia como tal. En el aula virtual está este contenido de aquí. Es pequeño y conciso. La unidad se llama Introducción. Díganme si escucha distorsionado, porque tal vez pudiese ser que sean mis audífonos. Yo sí lo escucho un poco entrecortado. No, deben ser mis audífonos, ¿saben? Es que, perdonen por usar audífonos, pero como estoy en casa y luego alguien pasa, déjenme quitarlos mejor. ¿Me escuchan? ¿Mejor? Sí, sí. Ok. Es que sí deben ser mis audífonos. Ustedes disculparán si de repente se oye alguno de tantos que pasan a vender. Entonces, estaba en... ok, esta es la unidad 1, la introducción. El tema es de la semana 1 de 2. Este tema comporta 2 semanas. Se llama Fonética del francés. Esta es la semana 1. Está la bienvenida, bienvenidas y bienvenidos a la semana 1 de 2 del tema introducción. Y una pequeña frase motivacional que dice: Ne vous contentez pas du statu quo. Donnez votre meilleur sur le moment. Ensuite, que cela réussisse ou échoue, vous serez au moins tout donné. Dice: no se conformen con el status quo. Den lo mejor en cada momento. A continuación, sea tengan éxito o no, al menos habrán dado todo de sí. Vaya, es esforzarse hasta el final, dar lo mejor siempre de sí mismo y listo. Lo que les decía acerca de sus trabajos. Háganlo por ustedes mismos, ustedes aprenderán. Durante esta primera semana, pues tiene lugar la presentación. Como les decía, tenemos 2 horarios posibles. La clase pueden tomarla martes de 10 a 12 o bien el miércoles de 8 a 10, dependiendo de su disponibilidad horaria. Si no pueden asistir a la clase, pueden consultarla, puesto que una vez que
bueno, haya sido realizada en el transcurso de la tarde, tendría que subirla al aula virtual. Entonces pueden consultar la clase grabada aquí. A veces, por X, Y razón, no disponen del tiempo para hacerlo, pero en su horario tendrían por ahí que tomar clase de inglés. Entonces tienen por ahí 2 horitas en donde en donde ustedes pueden entrar y ver la clase como si estuviese en línea. Muy a menudo es un monólogo. La gente casi no participa. Por costumbre, creo. Pero si llegan a tener dudas, sin problema pueden enviar mensaje en el grupo por WhatsApp y las resolvemos. En este mismo apartado tienen comúnmente enlaces. Digo comúnmente porque puede ser por lo general más de uno, pero si no, al menos es uno, acerca de los temas que se van a tratar durante la semana. En este caso, es el alfabeto, los días de la semana y la fonética francesa básica. Entonces, por aquí tienen, por ejemplo, el alfabeto y algunos ejercicios y acerca de los días de la semana. Para que, si ustedes gustan, puedan hacer ejercicios complementarios o bien documentarse antes. Lo que les decía durante esta sesión, a partir de ejemplos orales y escritos, identificaremos el alfabeto francés, la fonética de la lengua francesa y los días de la semana. Para el cierre, cada martes a las 10 y miércoles a las 8, los 2 horarios de las clases, pueden ingresar al enlace y tener acceso. La sesión, ayer tuvimos una clase, ya está aquí. La clase del martes está en este enlace. La de hoy la subiré pues bajo de este. Los temas están enmarcados aquí. La asesoría, como les comentaba, de 13:30 a 14:30. Y la actividad es un trabajo autónomo. Esto de aquí donde dice, por favor, revisa el contenido de la semana. Solamente se los puse para que les aparezca la notificación en el sistema, pero en realidad no les deja hacer nada. Si ustedes lo abren, a pesar de que dice tarea, no tienen ninguna opción para hacer absolutamente nada. Solo es para generar la notificación. Lo que sí tienen que hacer es esto que está marcado aquí, donde dice trabajo autónomo. Este trabajo autónomo se resume a un resumen escrito del video de la clase. Vaya, los temas que se vieron o que se verán. Hoy, por ejemplo, el alfabeto, las particularidades del alfabeto. Cuando terminemos la clase les explicaré un poquito más a qué me refiero con ese resumen. Si ustedes hacen clic en el Forms, encuentran el enlace para unirse a WhatsApp. Algunos datos, los de siempre, cuatrimestre, grupo, carrera. Si pertenecen a otro programa educativo, pues aquí está la opción de ponerlo. Y como van a adjuntar algo en PDF, en caso de que tengan problemas creando un PDF, en esta página encuentran todas las herramientas, es online, por lo tanto no se necesita descargar nada. Y para crear un MP3, igual, una referencia a 123 apps. En la sección de Audio Tools, se van a grabadora de voz, le dan clic acá, hablan. Una vez que ya tienen lo necesario, le dan Stop. Si solo necesitaban un pedacito, se quedan con el pedacito, le dan guardar y en automático genera un MP3 y ya. Estas dos aplicaciones, al ser una plataforma en línea, no necesitan utilizarlas forzosamente dentro de la computadora. Puede ser desde Android, desde iOS o bien Windows, Linux, lo que ustedes gusten. Hasta ahora, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario? Yo sí, pero ay, Dime. creo que dijo que al final de la clase va a explicarnos más a detalle lo del resumen, o solamente sería como escanear nuestros apuntes de hoy. No, tendrán que hacer un resumen, ya lo verán. Porque aparte del resumen escrito, que bien consta o puede basarse en sus apuntes, dependiendo de cómo los elaboren, también está ese resumen de modo oral. Entonces sus apuntes deberían de ser un poquito más completos, y si no, pues pueden repasarlo aquí en el video. La otra es que también les paso mis apuntes, entonces entre los suyos y las anotaciones que tal vez yo tenga, y el video pueden hacer un resumen un poquito mejor. Ahorita al final
les doy un ejemplo de cómo podría ser su resumen. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, asumo que eso fue un no. Voy a desactivar mi video porque si no esto se va a hacer más pesado. ¿Ok? Los temas de esta semana, les decía, son el alfabeto, la fonética y los días de la semana. Si en algún momento, dime, Guadalupe. 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 Ay, Levantaste la manita. ¿Qué pasó? ¿Sí me escucha? Muy bajo, pero sí. Ah, ok. Para hacer todo eso del audio y eso, bueno, ve que se fue unos Smith o algo así. Antes ¿Cómo? de eso, ¿qué era? Perdón, no te Es que entendí. no viví. ¿Antes de qué, perdón? Am, Antes de mostrarnos las páginas para grabar el audio. Es que al final de la página del aula virtual está entonces un formulario. Es en ese formulario en el que tienen que adjuntar sus documentos. Nada más. De hecho, la Ajá. actividad de cada semana será la misma. Realizar un resumen de la clase, tanto de modo escrito como fonético, o sea, enviar el audio y nada más. Ah, ok, ok. Eso Gracias. era. Nada más. Por nada. Vale, no es. Entonces, 3 temas. Si en algún momento sienten que voy muy rápido o por algún modo se quedan atrás, háganmelo saber, por favor. Ok, denme 30 segundos en lo que acomodo mi mesa, porque normalmente trabajo en la escuela y tengo un poquito más de espacio y voy a, creo que cambiar la orientación para poder poner mi tablet. 30 segunditos, por favor. Listo, disculpen. Es que me es más cómodo así, de algún modo. Yo voy a quitar mi mouse. Ok, comencemos por lo básico, el alfabeto. Aprender otro idioma de algún modo es no dominar el nuestro, pero sí conocerlo. No tenemos mucho conocimiento generalmente de cómo funciona nuestro idioma. Entonces, el primer tema es este, el alfabeto. Ok, yo escribo en cursiva. Me cuesta mucho trabajo escribir. Lo que acabo de escribir me cuesta mucho trabajo escribir de este modo. Si de repente tienen alguna duda acerca de qué he escrito, me dicen para que les haga la precisión. ¿Va? L'alphabet francés. El alfabeto francés tiene la misma cantidad de letras que tiene el alfabeto español. ¿Alguien sabe cuántas letras tiene el alfabeto español? 27. Una menos. 26, gracias. Sí. 26. Pueden parecer 27. Es más, les puedo decir algo. Cuando yo tenía su edad eran muchas más. Cuando yo tenía su edad eran las 26 que lo componen actualmente, más la che, más la L, la doble L, la doble R, inclusive también. Entonces había 29 letras en el alfabeto. Ahorita son 26, porque en realidad no, estas que desaparecieron no era, sino la duplicidad de una letra o bien 2 letras juntas. Y según constituían otro sonido. El alfabeto representa el cómo se escribe una lengua. Sin embargo, no representa todos los sonidos que existen en una lengua, ni mucho menos los limita. El español, el francés y el inglés tienen
el mismo alfabeto. El alfabeto es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. 26 letras que existen en el alfabeto. Inclusive en francés hay otra letra que se escribe, pero que no pertenece al alfabeto. Esa letra que se escribe, pero no está dentro del alfabeto, es esta. Tal vez en algún momento por ahí, en algún lado, la hayan visto. Es como una C con un ganchito. Esta letra se llama C cedilla. C cedilla. No existe en el alfabeto porque solamente es es como un simbolito para representar el sonido de la S. Y es solo para diferenciar en el modo escrito una palabra de otra. No tiene otra utilidad, es otra S. Vaya. Por lo pronto la retiro de aquí. Oh, perdonen. Mejor de este modo. Ok. ¿Cuántas vocales tenemos en el alfabeto? 5. Muy bien. 6. Ambas tienen razón, de hecho. Nos enseñan que tenemos A, que conste que voy a decir sus nombres. La letra A, la letra E, la letra I latina, la letra O y la letra U. Son las 5 básicas. Pero si tuvimos que hacer la distinción con la I latina, existe una sexta vocal que es la Y. Las vocales son sonidos que se producen solamente con las cuerdas vocales. No necesitamos otra cosa. Entonces tenemos A, E, I, O, U. La Y, esta sexta vocal, suena como I, I. O sea, un zumbido. Hace I. Nosotros pronunciamos a menudo mal el español. Decimos que esto se pronuncia igual que esto. Cuando ustedes leen lo primero o lo segundo, dicen ya. Pero si lo dicen al revés, no pronuncian igual. La primera dice ay y la segunda dice ay. Eso quiere decir que esto de aquí o esto de aquí está mal pronunciado, una de las dos, porque sí hay una diferencia. La diferencia se percibe casi en todas las lenguas, pero nosotros somos, no creo más perezosos, pero sí menos cuidadosos. Si ustedes se pasan, por ejemplo, al inglés, que es lo más común para nosotros, cuando dicen esto, no dicen you, dicen you, doble I, you. ¿Por qué? Porque la O y la U producen el sonido de una U y la Y se queda con la doble I, la vibración, you. Por eso decimos ay, ay. Ok, una vez que identificamos las 6 vocales que están en el alfabeto, puedo decirles que en francés existen 16 vocales. En el alfabeto solamente están representadas 6. A, E, I, O, U, Y. Entonces,
Les voy a enseñar cómo se llaman las letras. El nombre de una letra no es lo mismo que qué sonido produce. Por ejemplo, voy a cambiar el resaltador. Perdón, mi tablet se actualizó y es algo viejita. Entonces, entre la actualización y su desempeño, de repente es un poquito lenta. ¿Alguien sabe cómo se llama esta letra? La que resalta en verde. B. Ajá. ¿Y cómo suena? B. Bien. De hecho, sí, es bien. Es raro decir cómo suena una letra, ¿no? Porque acostumbramos o relacionamos de algún modo el nombre con el sonido, pero no forzosamente. La A, por ejemplo, sí. La B suena B. La C suena S. La D suena D. Y así sucesivamente. Entonces, ahorita vamos a aprender los nombres de estas letras en francés. Los nombres, no su sonido forzosamente. Tenemos A. Y luego, una importancia en la diferencia entre la letra B y la letra V. En español tenemos esta pregunta que no debe existir. Decimos fonéticamente, vaya, lo que nosotros pronunciamos, decimos se escribe con B grande, por ejemplificarlo, o con B chica. En ambos casos pronunciamos una letra B. Esa pregunta no debe existir porque se dice, ¿se escribe con B o se escribe con D? Una es explosiva, la otra es labiodental. ¿A qué me refiero? Que la primera se produce con una especie de explosión. Lo que hacemos es juntar nuestros labios, B, B. Y la segunda es una V labiodental. Nuestro labio superior se apoya en nuestros dientes de la parte inferior. Hacemos V, V, V. Este se va adentro y los dientes de arriba lo presionan. Hacen V, V. No es lo mismo decir vaca que decir vaca. Sin embargo, casi ninguno de nosotros dice, mira, ahí está mi amigo Valentín o mi amiga Verónica. Mira, una vaca. Decimos, mira, Valentín, Verónica, una vaca. Vamos. Casi nadie dice, vamos. Vamos a la playa. Dicen, fonéticamente dicen, vamos. Dicen, hola, Valeria. Hola, Valentín. Casi nunca pronunciamos la letra B de modo correcto. Perdón, es que tengo curiosidad de ver quién de ustedes tiene una V en el nombre. Por ejemplo, Gabriel es Gabriel Vargas. En fonética, Gabriel Vargas. De ahí en fuera, Viviana. Viviana debería pronunciarse así, pero la mayoría de la gente la llama Viviana. E inclusive a menudo les dicen Vivi. Son dos B y su nombre es 2V, Vivi. Vivi, Viviana, que no es lo mismo que Viviana. ¿Por qué soy tan preciso en esto? ¿Por qué insisto en el hecho de que pronuncien bien? Pues porque en francés la pronunciación es algo que les va a ayudar para no decir cosas que no quieren decir. Hay muchas palabras en francés en las cuales la diferencia de sonido que produzcan ustedes puede transmitir un mensaje completamente diferente. Lo común es que nos vengan las peladeces a la mente porque es lo que más marca. Si te equivocas y dices algo completamente diferente por ignorancia, pues no es inocencia. Entonces, por favor, aprendan a pronunciar correctamente el sonido de la B y la V. Tenemos entonces, quedamos A, B, explosiva,
Hay que ser bien puntuales sobre eso. Explosive. B, C, D, E. Esta letra cambia su sonido con respecto al nuestro. Nosotros la llamamos E. En francés la E es algo particular. La E llega a tener un acento agudo, un acento grave, un acento circunflejo, o bien, como está ahí, sin acento. Y en todas cambia el sonido solo por el acento. Puede parecer complicado, pero en realidad es lo mismo que hacer esto. E hacia afuera, aguda. E hacia adentro, grave. En la palabra estar, en español, esta E sale y entra al mismo tiempo. Hace estar, estar. Es un sonido diferente de estar. Eso es lo que hace el acento en francés. Una H antes, una H después. Y en estar es como si tuviera una H antes, una E y una H después, que produce este sonido de acá. Se los digo solo para que lo sepan. No se estresen tratando de aprender esto. De hecho, aprender esto es necesario, sí, pero que sea inmediato, no. Me interesa por lo menos que reconozcan las diferencias que hay en sonido, para que las tengan presentes. Es como una especie de ejercicio. Si, por ejemplo, Abril se va a casar y resulta que el día de la boda hay 1000 invitados. Entonces, Abril teme que en ese día se presente su exnovio loco, que todavía la adora con obsesión, y le pide a, no sé, a Carla que cuide la puerta. En lugar de que Carla tenga que aprenderse los 1000 nombres y rostros de los invitados, solamente necesita aprender o diferenciar aquel del exnovio loco, tanto el nombre como el rostro. Y ya con eso, con que lo identifique. Igual acá, no necesitan aprender de memoria todo esto, solamente identificar el hecho de que existen 26 letras, que esas letras tienen un nombre y que muchas de ellas tienen la particularidad de un sonido que difiere del español. En este caso, la E suena E, es hacia adentro, E. A, B, C, D, E, F, G, G. Esto es como si hicieran sh, y luego cerraran la boca, pegaran los dientes. G. O sea, boca abierta, G. G, H, I. Y ahora al revés, dientes pegados y los abren. G, G. Tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K. El como lo hacemos en español, como el pronombre él, no él, sino él, él. M, N, O, P, Q, como una letra K y una U juntas, Q. R es uno de los sonidos más complicados de aprender porque es un sonido viejo, gutural y que no existe en el español. Decimos R. De hecho, tan es extraño que normalmente nos burlamos, ¿cierto? Sobre todo cuando somos niños, de las personas que no pueden pronunciar la R y la pronuncian así. Mi sobrino y mi hija, por ejemplo, cuando eran más pequeños, pronunciaban la R así. R. No podían hacer el sonido R, sino hacían R, gutural, R. Luego, S, T, como en español, T, no T, T. La U hace algo extraño, nuevo y feo. La U hace esto.
Para poder hablar un idioma normalmente deberemos entender sobre todo cómo funciona el nuestro para la pronunciación. Les preguntaba a sus compañeros ayer y les hago la misma pregunta a ustedes. ¿Alguno de ustedes tiene una amistad que sea sorda? Sí, ¿Conocen a alguien sordo? Perfecto. Los sordos pueden hablar, ¿no? Sin ningún problema. Pero ¿cómo le enseñas a un sordo? Por ejemplo, que la letra A produce el sonido A. ¿Cómo le dices que la A suena a alguien que no puede escuchar el sonido? Bueno, para que un sordo pueda hablar, tienes que enseñarle cómo se reproduce algo. Tienes que enseñarle cuál es la apertura de tu boca, cuál es la posición de la lengua, si se mueve, si no, si se apoya contra el paladar, si se apoya contra la parte baja, si la garganta está abierta o cerrada, si requieres jalar aire o sacar aire. Cuando alguien es consciente de eso, su pronunciación mejora muchísimo, pero que conste que es aprender a hacer algo que en realidad no puede escuchar. Es solo la emulación de Es como algo. leer los labios, ¿no? Leer los labios, exactamente, ves la posición de la boca. No es lo mismo decir A que decir U, por ejemplo. Dices A, U. Ya con eso diferencias dos cosas. No es lo mismo hacer A que hacer U. Por lo tanto, hay una diferencia ahí. Después las vas enmarcando con las demás letras y formas una palabra, ¿no? Pero para eso tienes que estudiar cómo funciona la boca, literal, ¿no? Para producir sonidos. Me refiero a eso o voy a eso porque aquí en la letra U es poner boca de I y tratar de sacar una U. Para hacer la I es muy fácil. Para hacer la I, su lengua la apoyan contra los dientes de abajo. Hacen esto, es como si hicieran esto. Lengua apoyada contra sus dientes. Una vez que lo tengan así, sin despegar la lengua, intenten decir U y va a salir así. U, U. De hecho, hay un silbidito. U. Esa es la letra U en francés. La letra U en francés produce el sonido U. No U, sino U. Y se produce así, poniendo boca de I, sacando sonido de U. Y hace U. No se preocupen si no les sale ahorita. De hecho, es más fácil producir ese sonido fuera o con otras letras. Estoy seguro de que ustedes pueden pronunciar bien el sonido si pronuncian esto. Q. Y ahí le sale el sonido de la U en francés. Q. Con la fuerza de la K, el sonido de la U sale como si nada. Q. No dice Q, dice Q. Entonces tenemos la U, luego viene la V, lo que les decía, esta V es labio dental. Labio dental. Se produce entonces presionando el labio inferior con los dientes superiores. V, V, V. Luego tenemos la W, V, W, V, doble V. X, no X, sino X. Y es una I, pero es una I griega. Y, Y por último, diferencia entre S y Z. No es lo mismo decir Z que decir Z. La Z, esta de aquí, es un zumbido. Hace como las abejitas. Zzz. Dice Z. Y así se llama. Se llama Z. Bueno,
por aquello del... Bueno, me imagino que sí conocen la palabra lag, es más de su generación que de la mía. El lag es el retardo que hay entre la transmisión de datos y la recepción por el usuario. Entonces, ponerlos a practicar de modo oral, que abran sus micrófonos y que lo pronuncien, va a producir diferentes tipos de lag. Entonces, háganlo ustedes para ustedes mismos en su casa. Repitan después de mí. No es necesidad de abrir el micrófono. El alfabeto. La alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tenemos entonces A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. 26 letras. ¿Para qué sirve el alfabeto? ¿Para qué sirve aprenderse esto? Experiencia personal. La primera vez que fui a Francia, pues iba Raúl Ojeda bien contento porque acababa de bajar del avión y después de haber trabajado mucho, créanme, después de haber trabajado mucho, llevaba 5,000 pesotes. Estamos hablando del año 2003. 5,000 pesos eran, no una la nota, pero sí eran una cantidad considerable, ¿no? Llega Raúl bien contento con sus 5,000 pesos a Francia. Y se da cuenta de que la vida en Francia es extremadamente cara. Entonces Raúl, dentro de sus gastos, gasta sin problemas sus 5,000 pesos en una semana y media. Y se da cuenta de que, oh sorpresa, oh desilusión, tenía hambre y quería otras cosas. Por lo tanto, tuvo que buscar un trabajo. Entonces, encuentro un trabajo y nosotros acostumbramos a que nos paguen quincenalmente. En Francia pagan cada mes. Entonces, trabajé todo un duro mes, casi sin dinero, o sea, casi sin nada ya, con la esperanza de que llegara el día 30 de trabajo para que me pagaran. Llega el día 30 de trabajo y me dan un lustroso cheque, nuevecito. Dije, ok, con este cheque voy a ir a abrir mi cuenta al banco. Para empezar, porque si no tienes una cuenta en el banco, no puedes cambiar tu cheque. Llego, orgulloso con mi cheque. Digo, disculpe, quisiera abrir una cuenta, bla, bla, bla. Aquí está mi cheque, por favor, lo endoso. Por favor, puede ingresarlo a mi cuenta. Y que me dicen que no se podía. No se podía porque cuando yo di mi nombre, dije, je m'appelle, yo me llamo, Raúl Ojeda Martínez. Raúl Ojeda Martínez. Cuando dije Raúl Ojeda Martínez, ellos interpretaron esto. Dijeron, ok, Raúl. Ah, pues sí, aquí en Francia también tenemos Raúles, ¿no? Entonces dijeron, ok, usted se llama, vous vous appelez Raúl Ojeda Martínez. Mi cheque lo hicieron a nombre de esta persona. Y yo no soy esa persona. Mi pasaporte decía Raúl Ojeda Martínez. Si bien en francés aquí dice Raúl y aquí dice Raúl, son dos formas de escribir diferentes. Por tanto, dos personas diferentes. ¿Qué aprendí a partir de ahí? Aprendí que cada vez que alguien me pidiera mi nombre, sobre todo para pagarme, tenía que decir que mi nombre se escribía, y ahí sirve el deletreo, R,
A, U. Los acentos en francés. Este es el acento agudo. Decía U, accent aigu. U, accent aigu. L. Para que quedara bien clarito que mi nombre se escribía R-A-U, accent aigu, L. Y no R-A-O-U-L. Sino R-A-U, accent aigu, L. Entonces, como se imaginarán, bien emocionado después de un mes, sin cheque, estaba que me llevaba pifas y tuve que ir a ver a mi patrón para que pudiera hacerme un nuevo cheque con mi nombre correcto y por fin, después de esperar 30 días, pude comprar lo que quería. La lección es bueno aprender a deletrear, sobre todo en el francés. El francés es horrible en un aspecto. La verdad es que ese sí no es bonito. El español es una lengua que se le denomina transparente o una de las lenguas transparentes. Estas lenguas transparentes tienen la virtud de que cada una de las letras que construyen una palabra se pronuncian. Si nosotros escribimos, por ejemplo, en español, si escribimos azúcar, la A se pronuncia, la Z se pronuncia, la U se pronuncia, la C igual, la A igual, la R igual. Y así en cada palabra. Leche, mantequilla, sin problemas. En francés, sucre, lait, mantequilla. Bueno, es que yo utilizo margarina. El francés es una lengua opaca. ¿Qué quiere decir? Que no todas las letras se pronuncian. Por ejemplo, sucre, no suena la E. Le, no suena la T, no suena la A, ni suena la I. De hecho, si ustedes leen esta palabra, suena le y no hay escrita por ningún lado una E. Margarina, no suena la E. Esta es una lengua opaca. ¿Qué quiere decir? Que la escritura no forzosamente corresponde con la fonética. Un claro ejemplo es O. Si yo les digo escriban O, ustedes pueden escribir AU o bien EAU o tal vez O. ¿Qué necesito decirles cuando quiera que escriban O? Les voy a decir, escribe O, escriban O. A-U. Entonces sabemos que es A-U. Si quisiera la otra diría E-A-U. O la última, O. Ese es el deletreo. ¿Tienen alguna duda hasta ahora con el alfabeto? No. Perfecto. Déjenme terminar de borrar esto. Les digo que esto está muy lento. No tenemos mensajes en el WhatsApp. Perfecto. Ok. Entonces, dado que ya no hay dudas o que no existen dudas con el alfabeto, prepárense para que les deletree un par de palabras en francés. Ok. Las palabras que les voy a deletrear pueden escribirlas sin problema en el chat para contestarme cuál es la palabra que les acabo de decir. Déjenme abrir una nota aquí para que no se me olvide qué palabra les voy a enseñar. Les voy a enseñar una palabrota en francés. Ahí les va la super palabrota en francés. Escríbanla correctamente. Voy a decir letra por letra, después se las voy a repetir una vez más. Y ustedes me dirán cuál es, o le escribirán, mejor dicho. Empezamos. A, N, T, I, C, O, N,
S, T, I, T, U, C, I, O, N, Ö, L, Ö, M, Ö, N, T. Va otra vez, un poquito más rápido. A, N, T, I, C, O, N, S, T, I, T, U, C, I, O, N, Ö, L, Ö, M, Ö, N, T. ¿Qué palabra les dicté? Anticonstitutionnellement. Perfecto. Exacto, esa es una palabrota, es una de las palabras más grandes que existen en francés y de hecho, una de las palabras más grandes que existen en español, si no es la más grande, anticonstitucionalmente. Dentro de esta palabra, tomemos dos consideraciones. Anticonstitutionnellement. Salvo por un tú, perfecto. Cuando tenemos LL o bien SS o NN o R o cualquier duplicado de una letra, en lugar de decir LL, SS, NN, RR, hacemos lo que hacemos en español. En español le llamamos doble L, doble S, doble N, doble R, ¿no? En francés hacemos lo mismo. La palabra doble en francés se escribe D-O-U-B-L-E, se pronuncia double. Double. Puedo decir double L, double S, double N, double R. Aparte de que quiero que aprendan cómo se dice doble, quiero que aprendan esto más. Les comentaba acerca de la E, que se puede acentuar. Los acentos, el que va para allá como el nuestro, en español, se llama accent aigu. Accent aigu. El que va al revés, donde el aire entra, se llama accent grave. Es grave, al jalar aire hacemos una voz más grave. Y el último, ese sombrerito, le llaman acento de la casita. Es el accent, acento, circunflex. Acento circunflejo. Accent circunflex. ¿Ok? Otra palabra más en francés como parte del dictado. Déjenme escribirla aquí. Oh, perdón. Sería... Ok. 3 palabras, de hecho. Se refieren a algo bonito. La primera. P, E, perdonen, mil disculpas, algo que olvidé decirles. Ok, les recordaba que el acento, hay uno agudo, uno grave, uno circunflejo. El acento agudo es como en español decir o pronunciar con respecto a la E, decir E. Casi todos los acentos, salvo por alguna ocasión, todos los acentos en francés van sobre la letra E. Eso quiere decir que cada vez que oigan que digo acento, están acentuando una letra E. Lo que tienen que identificar es si digo aigu, si digo grave o si digo circunflex. Es lo único. Desde que diga acento es una E. Suena E
cuando lleva un acento agudo. Suena E. Cuando lleva un acento grave. Y suena E, algo súper rápido, E. Cuando lleva un acento circunflejo, lo que les decía que era como poner una H, una E o una H. La H nos dice si el aire sale, si el aire entra, o en el caso de abajo, si el aire entra y luego sale. Ahora sí, va la palabra. B, E, A, U, T, E, accent aigu. Va de nuevo. B, E, A, U, T, E, accent aigu. ¿Qué palabra escribí? O dicté, mejor dicho. B, E, A, U, T, E, accent aigu. Oui, voilà. Siguiente palabra. B, E, A, U. B, E, A, U. Oui. Muy bien. Bien, entonces. Va la otra. B, E, double L, E. B, E, double L, E. Oui. Perfecto. Las tres, de hecho, estaban relacionadas, ¿no? La primera palabra fue bote. Bote. Esto se pronuncia bo, te. Porque EAU quedamos que sonaba como O y la E acentuada suena como una E en español. Boté. La segunda, bo, porque EAU suena O. Y por último, la tercera, bel. La doble L suena antes de una E siempre como una L, o la mayor parte del tiempo, porque algo diferente en francés con respecto al español es que hay un montón de excepciones. Belle, ¿suena? Belle. Beauté es belleza, beau es bello y belle es bella. Creo que hasta aquí no debe de haber dudas. Esto es el alfabeto en francés. 26 letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, que nos sirven para que en esta lengua opaca podamos tener una certeza de cómo se escriben las palabras, porque a menudo necesitaremos que nos las deletreen, o bien nosotros deletrear, como les comentaba acerca de mi caso. En cuanto al cheque y mi nombre, es mejor conocer el alfabeto. Si tienen alguna duda, hablen ahora o callen para siempre antes de que pase a la segunda parte. ¿No? Nada, nada. Bueno, si nada, déjenme entenderle esta nueva versión. Se actualizó esta mañana, entonces tengo un pequeño problema con el deslizamiento porque supone que debería tener deslizamiento infinito y no hacer hoja por hoja. ¿Tal vez sea esto? No. Perdón por tener que estar aprendiendo esto ahorita, pero no es algo que hubiera contemplado. Se los voy a quedar a deber. Creo que sí, dime, Abril. Voy a compartir su pantalla con el abecedario. Es que se me reinició mi lab y ya no lo vi. Ah, no Por te favor. preocupes. De hecho, les voy a pasar mis apuntes. Ah, ok, muchas gracias. Esto que estoy haciendo se lo voy a pasar. Por eso es que me interesa saber cómo rayos regreso a esa opción donde aquí está la página de desplazamiento infinito. Para que no tengan varias páginas, sino en un solo PDF puedan seguir consultando.
supone que ahora sí. Veamos si esto funciona. Ok. Los cambios son buenos, pero cuando me agarran desprevenido, como ahorita que no tengo desplazamiento infinito, es bastante molesto. Ok, ya tengo desplazamiento infinito. Listo. Esto fue el alfabeto. Ahora, también corresponde la fonética francesa como tema. Hablábamos de la fonética. ¿Qué es la fonética? La fonética se refiere al sonido. Déjenme decirles algo importante acerca del francés. El francés sigue una de las reglas evolutivas más importantes. La regla evolutiva más importante es la ley del menor esfuerzo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que el ser humano evoluciona buscando emplear el menor esfuerzo posible. Y esto se da sobre todo como ejemplo en la fonética del francés. Se hizo para que suene bonito, no para que sea fácil de escribir. Entonces resulta que el francés está basado en el sonido. Si se oye bonito, está bien escrito. Si no se oye bonito, vamos a escribirlo de otra manera hasta que se oiga bonito. En este sentido, en la fonética en francés existen muchos sonidos que no están en el alfabeto. No sucede en el español. También hay sonidos que no están en el alfabeto. Por ejemplo, la letra X. La letra X tiene el sonido de una J que sí está en el alfabeto, pero también puede funcionar como una S que sí está en el alfabeto. Puede funcionar como una SH y puede sonar como una KS. Esto y esto no está en el alfabeto. Son dos letras, no un sonido. Entonces, no todos los sonidos están repertoriados en el alfabeto, ni en español. En francés hay varios. Necesito que los identifiquen. Vuelvo a insistir. No se molesten en aprenderlos de memoria ahorita. Es más fácil usarlos, ¿no? Sobre la práctica se van quedando. Requiere práctica nada más. La fonética. Sonidos propios. A, I. La A y la I cuando están juntas producen el sonido de una E. Por ejemplo, leche. Se pronuncia le. AY. El sonido EI. Por ejemplo, PI. País. Se pronuncia PI. La O y la I suenan UA, como por ejemplo en la palabra ley. Loi, que se lee entonces Loi. La O y la Y producen el sonido UAI. Por ejemplo, en viaje. Voyage. Voyage. Viaje. Les comentaba, por ejemplo, acerca de A, U. La letra A y la letra U suenan O. Como por ejemplo en una que sí es una palabra. Log, ¿Perdón? bueno, el nombre Laure, Log, Laure. Ah, bueno, muy bien, gracias. Leur. Au. ¿Suena? Leur. Ay, me quedó muy corto, muy junto. Ahora sí. Oh, scheiße. Leur. ¿Suena? Leur. E-A-U. Ya por sí sola, esto es una palabra. También suena O. O quiere decir agua. O. Normalmente va acompañada de un artículo. Decimos lo, el agua. Otra letra es esta. E-U. Hace el sonido de algo que se llama O abierta. Vaya, es una O no cerrada. ¿Qué es una O abierta? Es una O
que nosotros dejamos sin terminar. Por lo tanto, nuestra garganta, en lugar de hacer esto, solamente hace esto y se queda abierta. Hay palabras como, por ejemplo, the. The. No suena vo, no suena ve, no suena the. Dice the. Insisto, lo van a ver sobre la marcha. Es más fácil. No se compliquen tanto. Insisto, esto es para que las tengan presentes, ¿no? The. Dentro de otras particularidades de la lengua, por ejemplo, tenemos GN. La GN produce el sonido de la ñ. Por ejemplo, español. Español. Otra más. CH. La C y H suenan sh. Por ejemplo, chaise. Es más, otra más fácil. Bueno, no más fácil, sino diferente. Chariot, carruaje. ¿Suena? Sh. Chariot. Gato, se dice sha. Se escribe chat. Sha. Otra particularidad, PH. La PH suena como una F. Por ejemplo, foto. Foto. ¿Qué más hay en francés que tenga algo particular? La Q y la U. Cuando tenemos una Q y una U, esto suena como una letra K. Por ejemplo, en la palabra qualité, que conste que no dice qualité, dice qualité. La Q y la U juntas producen el sonido de una letra K, qualité. Y hay más sonidos, entre ellos unas que se llaman vocales nasales. Les dije que había 16 vocales. Hay 10 vocales nasales, unas compuestas con AN y otras compuestas con EM. A grandes rasgos, para no hacerla tan cansada, ¿no? AN, EN, IN, ON, UN. Son 5. AM, EM, IM, OM, UM. Son 10. Y de esas 10, se las voy a hacer más fácil. Esas 10 producen 6 sonidos diferentes. Pero, por el grado de complejidad que puede presentar el reproducirlos, vamos a hacer que esos 6 solo sean 4. AN, IN y UN comúnmente van a producir el sonido AN. Es un sonido nasal, se produce con la nariz. ¿Cómo se hace? Te lo comes. En lugar de decir AN hacia afuera, hacen AN desde un inicio. AN. EN y ON hacen ON. Tenemos AN y ON. AM, IM y UM, este es fácil. Hacen AM. AM. Aquí no tienen problema. Y el otro dice OM. Fácil. Vamos a utilizarlas y sobre la práctica van a encontrar en algún momento la diferencia puntual entre AN y ON, entre estos sonidos de aquí, hasta que tal vez produzcan los 3, o bien se den cuenta de que, como les dije en un inicio, el francés tiene más excepciones que reglas. Esta es la fonética del francés y dentro de esa fonética hay 2 reglas más que hay que tomar en cuenta. Las reglas son, la primera, es, insisto, algo muy común. La lettre E, la letra E, a la fin de mot, al final de las palabras, ne se prononce pas. La letra E al final de las palabras no se pronuncia. Por ejemplo,
Candide. Cándido o cándida. La letra E al final no suena. Candide. Ah, no sé. M. Ama. La letra E no suena. La letra E solo sonaría si estuviese acentuada. Por ejemplo, amada. M. La letra E tiene un acento, suena como E. La letra del final no tiene un acento, no suena. M. Amada. Y así sucesivamente. Cada vez que en francés al final la palabra termine con una E, esa E no suena. La otra regla. Les terminaisons, las terminaciones. Les terminaisons. Des. Des. Este. Te. De. Es. Z. En la terminación ER no suena la R y hay otros casillos más, pero más o menos estas. Ne. Se. Prononce. Pas. Estas terminaciones muy comúnmente en francés no se pronuncian. Ejemplos de esto. Prend. Prend. No suena de ese. Test. Son. Perdonen, acabo de olvidar por completo algo, no terminé con TS. Sigo adelante con la que continúa en lo que recuerdo. Terminación ST. C. No suena. Con T. Lo. Es más, de lo que ya utilizamos arriba, que decía leche. Le. La T no suena. Con D. Otra vez, prend. Es un verbo conjugado. No suena la D. Prend. Con S. Ton. La S no suena, e inclusive la P no suena. Vamos a agregarla aquí para que no se me olvide. Entre ellas, PS también. No suena. Solo con una S. Bouteille, ordinateur. Ordinateur. Ordenadores. Ordinateur. La S no suena. Con Z. Che. Termina con Z. No suena. Con TS. Con TS sigo sin acordarme, así que déjenme ver esto. Son TS. Perdón, es que no me gusta quedarme con las dudas. Tan sencillo como escribir, buscar palabras que terminen con TS, escribir la palabra y no darte cuenta que termina en TS. Mo, palabra. No suena mots, sino solo mo. Esas son las reglas de la fonética en francés. Por ahí descubriremos después algunos sonidos que se me hayan pasado. Pero a grandes rasgos lo que quiero hacerles ver es que en el francés los sonidos que aparecen o que pertenecen al alfabeto no son los únicos. Existen más sonidos, entre ellos otras vocales que son vocales nasales. El sonido sale de la nariz. Es fácil cuando lo piensan. Cuando dicen el sonido de la letra N, el sonido sale por acá. Cuando dicen el sonido de la letra M, el sonido sale por acá. Dicen Por eso son sonidos nasales. Algo que nos sucede que sucede en el francés, hay dos reglas. Una que se llama elision. Elision. Oh, rayos, ¿qué pasó aquí? Ahí está.
Perdón, estoy teniendo cierto retardo. Elision. Y otra que se llama liaison. Liaison phonétique. ¿Alguien? Bueno, ustedes me pueden decir, vamos a hacer la votación. La palabra azúcar ¿es masculina o femenina? ¿Azúcar es una palabra masculina o una palabra femenina? ¿Qué opinan? Femenina. Ok. ¿Quién más? Son varias, más que varias. Masculina. Ok. ¿Más opiniones? Sin miedo. Créanme. Si algo no voy a hacer, si acaso se equivocan, es mofarme de que se equivoquen. De hecho, el error es una parte primordial para el aprendizaje. Aparte de Gabriel, de Guadalupe y no recuerdo, creo que Carla. ¿Quién más? Digo, hay más personas. Escriban en el chat, no es necesario que hablen. Quiero llegar a una especie de consenso. ¿Quién más dice masculino o femenino? Femenino. Muy bien. Ok. Femenino, femenino. Ok, vamos a ver esto. La confusión entre masculino o femenino viene de nuestro español. Hablamos español porque de veras, pero no porque lo hayamos estudiado. Azúcar es masculina. ¿Por qué creemos que la palabra azúcar es femenina? Tiene que ver con nuestro lenguaje. Se los explico. Cuando nosotros pedimos azúcar, decimos, ups, no se borró. Decimos esto. Decimos, pásame el azúcar. Una sola palabra. Pásame el azúcar. De ahí asumimos que es la azúcar. Sin embargo, es pásame el azúcar. Aquí surge esto de aquí arriba, la ligadura fonética. ¿Qué hacemos? Ligamos fonéticamente porque es más fácil. Decimos, aquí hay dos E. ¿Por qué tengo que hacer pásame el azúcar? Si es más fácil decir, pásame el azúcar. Quitamos una E y vamos a decir, pásamelo. Pero como la ligadura fonética también se hace de consonante a sonido de vocal, en lugar de decir pásame el azúcar, pausa, decimos mejor pásame el azúcar. Y cuando lo descomponemos pensamos que es así. Pásame la azúcar. Pensamos que esta de aquí se reproduce acá. Por eso es que surge la duda de si esto es femenino o masculino, por nuestro modo de expresarnos. Esta ligadura fonética es muy común en español. Al mismo tiempo es muy común en francés. En español no solo existe acá, es el ejemplo que se me ocurre porque es el que más presenta confusión. Pero cuando hablamos, en español casi siempre tratamos de ligar. Decimos, ahorita vengo, voy al parque. Voy a la tienda. Para el parque. Para el parque. Hacemos fonéticamente unión de palabras porque es más fácil hablar así. En francés existe, les digo, se da mucho la ligadura fonética. Claros ejemplos de ellos es, por ejemplo, esto de aquí donde digo los hoteles. Los se escribe le
Y luego, hotel, hoteles. Termina en S, comienza en vocal. Mejor hacemos una palabra fonéticamente hablando y decimos, oh, perdón, lo escribí al revés. Decimos, les hôtels. Hay otro caso que se llama elisión. Ese no existe en español. Es una ligadura, pero gráfica. En lugar de decir le hotel, decimos L apóstrofe hotel. Además de que se pronuncia como una sola palabra, se escribe como una sola palabra. Ya no son una y dos, sino solo una. L'hotel. No dice le hotel. Dice l'hotel. Una sola. Esto puede presentarles dudas porque no se lo han aprendido. Obviamente no se lo van a aprender en una ocasión. Pero si tienen algún tipo de duda que pueda resolverles con respecto a esta parte de la fonética, díganmela antes de que pasemos con la última parte de la clase. Aprovechen. Ok. Asumimos que no existe duda. Pasemos con la última parte. ¿Todo bien? Perfecto. Muchas gracias. Última parte. Los días de la semana. La semana ya acaba de desaparecer de mi tablet. Ok. No tengo idea de qué trajo consigo esta actualización, pero acaba de borrar lo que escribí. Les jours de la semaine. Donde se borra otra vez. Y ahora tenemos una doble escritura. Es muy raro. Insisto, disculpen los detalles técnicos, pero no contaba con que esto pudiese surgir. Ahí está. Les jours de la semaine. Quiero pensar que ahora sí se va a quedar así. Los días de la semana son solo 7, ¿no? Al igual que en español el calendario comienza en domingo. Eso nos deja dimanche. Lo que les decía, CH suena sh, la E al final no suena. Dimanche. Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Y por último, samedi. La pronunciación es dimanche, dimanche, lundi, lundi, mardi, igualito, pero con la R a la francesa. Mercredi, mercredi, mercredi. Jeudi, jeudi. Les decía de la, del sonido de la J. Es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, J, J. De doble L hacia afuera. Entonces, jeudi, de algún modo, esto. Jeudi. Vendredi. V, labio dental. O nasal, o sea, hacia adentro. Vendredi.
vendredi. Y por último, samedi. Samedi. 7 días de la semana, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Esos son los 7 días de la semana. La última cosa que me interesa que ustedes sepan. Rayos. Ok. Son unas cuantas frases. Son 3, 4, 5 palabras, 2 frases. Y con esto terminamos. Primer palabra. Bonjour. Segunda palabra. Bonsoir. Tercer palabra. Bueno, son 2. Au revoir. Se pronuncian bonjour, bonsoir, au revoir. En francés es importante ser educado. Insisto, pueden ser muy groseros siendo muy educados, pero el hecho de ser educados es importante en francés. Bonjour, buenos días. Bonjour se dice cuando llegas a algún lugar, siempre. Siempre que llegues a algún lugar dices bonjour. Y bonjour se dice antes de las 18 horas, 6 de la tarde. ¿Por qué antes de las 18? Como no puedes fijar el día y la noche entre más estés cerca de un hemisferio, puesto que, por ejemplo, en verano en Francia el sol se empieza a ocultar por ahí de las 8 de la noche y en invierno se empieza a ocultar como a las 5 de la tarde. Entonces, la posición del sol no es una buena referencia. Ellos fijaron, entre comillas, porque no es totalmente absoluto, que antes de las 18, de las 6 de la tarde, dices bonjour. Y después de las 18, dices bonsoir. No hay buenas noches como saludo. Solamente hay bonjour antes de las 6, bonsoir después de las 6. Au revoir es el equivalente para nosotros de decir adiós. Es necesario, casi un requisito, que ustedes llegan y dicen bonjour, que ustedes se van y dicen au revoir. Siempre un saludo, siempre una despedida. Si no quieren decir bonjour o bonsoir, por lo menos aprendan a decir salut. Salut quiere decir hola. Se pronuncia salut con la U a la francesa. Salut, hola. Las otras 2 cosas que quiero que aprendan son una expresión para usted que dice s'il vous plaît, s'il vous plaît. Otra expresión que es para tutear a alguien que dice s'il te plaît. Y una palabra mágica. Merci. Pronunciación, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La de abajo, s'il te plaît. S'il te plaît. Y por último, merci, que es pronunciar con la R a la francesa. Merci. Es importante que siempre pidan las cosas, por favor, y que digan gracias. S'il vous plaît es un por favor para alguien a quien le hablan de usted. Y s'il te plaît es para alguien a quien tutean. Bonjour, buenos días, bonsoir, buenas tardes, au revoir, adiós. S'il vous plaît, por favor, para usted. S'il te plaît, por favor, para tú. Y merci, gracias.
Y eso es todo lo que tengo para enseñarles el día de hoy. Puede parecer mucho, pero en realidad, créanme, es poco. Muy, muy poco. Mi letra es enorme en esto, pero creo que si lo vemos de ladito, yo lo he espaciado mucho, pero el contenido es pequeño. Es 2 páginas de apuntes súper espaciados. Se los voy a pasar ahorita. Denme chancecillo de dar mi segunda clase y les envío los apuntes por el grupo. Estos van a decir B o clase 2 o algo por el estilo para diferenciarlo. Dime, Carla. Así que podría decirme en la de s'il te plaît, ¿qué letra va después de la T? Es que no le entendí si era una O, una E. Después de la T, una E. Una E dice T. S'il te plaît. Merci. T'en prie. Acerca de cómo tienen que entregar su tarea. Bueno, les decía, es entregar un resumen. Este resumen de esta clase tendría que comportar alfabeto, fonética, días de la semana y eso de por favor, gracias y todo. ¿Cómo lo van a elaborar? De preferencia, háganlo en su libreta. Es mejor que tratar de hacerlo en Word porque cuesta más trabajo darle orden. Una fotografía, la guardan como formato PDF y la envían. Con respecto al audio, ustedes van a hacerlo entre español y francés. Ejemplo, el día de hoy aprendimos el alfabeto francés. El alfabeto francés, al igual que el español, tiene 26 letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. O sea, vaya, lo que es la explicación en español y lo que está en francés, ¿no? Aprendimos también que para decir que son importantes las formas de cortesía, tenemos que decir, por favor, para usted, s'il vous plaît, por favor, para tú, s'il te plaît, merci, gracias, o bien cuando llegamos a un lugar, saludar, bonjour, buenos días, bonsoir, buenas tardes, y despedirnos, au revoir, adiós. Entonces, es la mezcla de su explicación en español con aquel contenido en francés. ¿Ok? No sé si se los dejé claro. Profe, entonces tenemos que mandar el apunte y un audio. Así es. Ok. Nada más es eso. Gracias. Por nada. ¿Cuándo se tiene que entregar? Como les explicaba, y también está la fecha ahí en para que no haya ambigüedades. Cada semana tendrán que checar su aula virtual, por favor, para que lean el contenido. Les prometo que la mayor parte del tiempo escribo lo necesario para que no tengan dudas. Que conste que ahorita que me preguntaste no estoy haciendo un reproche con respecto a eso. Les estoy diciendo porque no sé si han notado que en el grupo escribo algo y luego preguntan ¿y cuándo es? ¿Y cómo es? Y es lo que acabo de escribir. Entonces, aquí en el aula normalmente pongo todo. Aquí dice, para la evaluación de este módulo deberá realizar un resumen escrito del video de la clase, el cual entregarás en formato PDF, o sea, su resumen escrito, y un audio de dicho texto, o sea, un formato MP3. Adjunte ambos archivos en el siguiente formulario, disponible de lunes a sábado. Ese es el periodo de entrega, entre lunes y sábado. Pues si quieren hacerlo hoy, lo pueden mandar hoy, mañana, pasado, o bien el sábado mismo. ¿Algo más? ¿Dudas, comentarios? Nada más, profe. Gracias. Mi número de tarjeta para que depositen, ¿no? ¿Nada? Perfecto. Ok, bueno, entonces, si no tienen más dudas o comentarios, creo que podemos dejarlo hasta aquí por el día de hoy y pueden ir a desayunar tranquilamente. Gracias, profe. Hasta luego. A ustedes, por Gracias, profe. chao, chao.